Muy bien, sean entonces bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcametrajes y hoy especialmente estamos bien contentos porque cumplimos 2 años. Aquí al que le toque editar ponga algunos aplausos, algunas cornetitas, lo que sea, porque 2 años la verdad que donde hemos escrito, donde hemos visto, hemos conversado, de hecho hay hartas conversaciones que se debieron haber grabado como podcast, pero queremos hacer una conmemoración especial porque, bueno, hay blogs que mueren a los 6 meses, etcétera. Así que, bien por narrametrajes, bien por podcametrajes. Yo creo que el podcast lleva menos tiempo, ¿cierto? ¿Un año quizá? Sí, un año más o menos. Sí, más o menos. Pero somos narrametraje y podcametraje y todos somos una familia, por no decir que somos los mismos tipos. Entonces, Somos los mismos tres que vamos dando vueltas. sean ustedes Vuelta muy y bienvenidos, vuelta. chiquillos. También como es aniversario, estrenamos equipo nuevo. Ahora sonamos estereofón. Miren, escuchen por favor la voz del profesor. Salude, profesor. Hola a todos. No, se pasó. Ya no se escucha en San Carlos de Apoquindo. Ya Se escucha en esta mesa. Ahora Eso está fue en esta gratuito. Bien, chicos, como siempre me acompaña el profesor y nuestro querido experto. Por favor, saluden a sus fans. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Y celebrando de alguna forma estos 2 años de bajo perfil de narrametrajes, pero invirtiendo siempre con mucho cariño para todos ustedes o para ti, solamente que tú que nos estás escuchando. Yo sé que hay una persona que nos escucha. Sí, el que Eso edita son- el audio. Siempre en la misma talla. Oye, Algún no, día la pero vamos a cambiar. sí, igual que tú siempre decías, estoy muy feliz de estar acá. Es que es mi muletilla. Po. Es tu Si muletilla, ustedes sí. escuchan todos los De podcasts, siempre digo lo presentación. mismo. Salvo en uno, pero no me acuerdo cuál fue. Ya, no importa. Oye, y también, por supuesto, CEO y profesor, el profesor. Hola a todos. ¿Cómo están? No sé. Yo estoy No me importa. bien. No sé si lo divertido, si vieran su cara, sería fantástica. Por eso nunca hemos puesto imagen en esto, porque sería nefasto. Oigan, y así como es un periodo o un podcast, digo, especial para nosotros, quisimos buscar una temática que nos apasionara. Una Y- temática compleja. Sí, Como se la vio en la verdad es que reunión de igual pauta. es bien compleja. De hecho, esta es la segunda vez que intentamos grabar esto. Esperamos que salga mejor que la primera. Y la temática como tal es acerca de la ciencia ficción y el existencialismo. Porque ciertamente esta temática ha sido tocada estos últimos años de forma bastante enérgica, diría, porque hay varias películas que están saliendo con esta temática que llama mucho la atención, quizás por asuntos sociales, etcétera, pero quisimos armar también y pedirle una tarea a nuestros expertos, en este caso al profesor y al experto como tal, para que nos pudieran comentar un poquito sobre qué es lo que significa o cómo es una película de ciencia ficción y existencialista. Entonces, vamos a empezar igual en el mismo orden que el primer intento grabado con el profesor. Coméntanos un poquito, por favor, qué es el Profesor, existencialismo, profesor, por ¿qué es el favor. existencialismo? El Profesor, existencialismo espera, es una levanta la mano, corriente levanta la mano. filosófica. Profesor, ¿Qué es el existencialismo? profesor, ¿qué es el existencialismo? Yo cuando chico me quería matar. ¿Eso es existencialismo? No, Ahí. pero es una buena pregunta, ¿o no? O es una absurda pregunta. ¿Quieren que los trate como mi alumno? Creo que no. El existencialismo tiene como objeto de estudio el análisis de la existencia humana. O uno puede decir, qué interesante. La primera pregunta que se puede decir, o la primera pregunta que uno podría clarificar por qué la existencia humana es la diferencia entre nosotros los seres humanos con respecto a los seres vivos y las cosas. Una posible respuesta, podríamos decir que la esencia de las cosas o la esencia de los seres vivos ya está determinada por su naturaleza. Pero la esencia del hombre, ¿qué pasa con la esencia del hombre? Si la esencia del hombre se puede construir o se ha construido a través de la historia en relación a su misma existencia, podríamos decir que la esencia del hombre, al revés o al contrario de los seres vivos y las cosas, se juega después de nacer. Y esa es la principal diferencia que existe entre la esencia de los objetos o las cosas, los seres vivos, con
el ser humano. De ahí que salgan las preguntas respecto a la existencia humana, las preguntas claves que son la libertad, el sentido, los otros, el destino, el tiempo, la existencia. Wow. Sin palabras, sin palabras. palabras. Para un ser humano, como dije la primera vez, para un ser humano común y corriente, entonces, profesor, sería como el trato del ser o la búsqueda de este sentido de existencia a través de la experiencia, y de ahí nacerían las preguntas que usted recién nos comenta, ¿verdad? Exactamente. Extraordinario. No sé si será un buen alumno, pero No fue condescendiente el profesor. Con, yo creo que puedo- con lo extraordinario. Mira, dos cosas, o fue condescendiente, o como es la segunda vez que lo Está hacemos, podrido. ahora salió claro, ya avancemos luego. Es que el existencialismo es algo complejo de entender Es bien complejo, a primera vista. Sí, es una Quizás con los corriente ejemplos que podemos dar con filosófica. películas, podría quedar un poco más claro a qué nos referimos exactamente con este Pero- podcast. ¿Qué tipo de película? Pero, película. ¿Qué? Aprieta el freno ahí, papi. Lo que necesitamos ahora es que nuestro experto nos comente un poquito acerca de la ciencia ficción, por favor. Sí, yo me metí a Wikipedia y El Rincón del Vago. Rincón del Vago. no, la verdad es Y no que es chiste, ¿eh? no. Bueno, sí. Lo que pasa es que el concepto de ciencia ficción de alguna forma se ha perdido un poco. Yo creo que hay mucha gente muy categórica analizando y categorizando películas si es ciencia ficción o no. Y de alguna forma, después de una investigación bien exhaustiva, llegué a la conclusión que... En Wikipedia. Durante 20 minutos. Descubrí que el género de ciencia ficción es la que pone énfasis en la ciencia para el tratamiento de la historia. Quizás eso es muy obvio, pero desde ahí en adelante los subgéneros que surgen de la ciencia ficción son gigantes. De hecho, una de las primeras divisiones de ciencia ficción es la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda. La diferencia de ambas es que ¿cuál es la que pone más énfasis o la que es más categórica en la ciencia, en las historias? Y de ahí en adelante siguen otras subdivisiones, que son la space opera, que son la historia sobre el espacio, la conquista de mundos. Están las robóticas, que por ejemplo Yo Robot o Terminator tienen conceptos de ciencia ficción porque están basadas en esa subcategoría. Claro. Las películas, incluso las películas las steampunk, como olvidar Wild Wild West. ¿Puede Wild repetirlo, por favor? Puede repetirlo por reírme. Wild de nuevo. Wild West. Incluso las películas de superhéroes podrían entrar en esta categoría. Ahora también hay una discusión porque, por ejemplo, podríamos hablar que Iron Man es una película de ciencia ficción, pero Doctor Strange es una película de fantasía. Entonces, Interesante, ¿eh? la conclusión de esto, a lo que quiero llegar es que categorizar tanto en estas subdivisiones es bien Es innecesario. tedioso, Y no innecesario. innecesario. Por eso hoy nos vamos a enfocar en películas más de ciencia ficción que son claramente como tal y no caen en alguna incertidumbre como categoría o género. Me gustaría brevemente hacer hincapié en la mezcla, porque podríamos, o se podría eventualmente hacer una película existencialista que no sea en una temática de ciencia ficción Ah. y viceversa. Como dieron el ejemplo anteriormente de las películas de detectives o la cine noir antiguo, Ajá. que el típico detective que tenía rollos con la esposa estaba separado y era alcohólico, de alguna forma. ¿Es existencialismo ese detective? ¿Es Duro de existencialismo? matar. Siempre tiene problemas con la esposa Bruce Willis. Ah. o la serie River. Oh, qué gran serie. ¿Ya viste? Miren, si ustedes pueden escuchar acá, tenemos al menos 4 hojas listados desde 1900 a 1950, el primer periodo de algunas películas que consideramos pueden caer en este, digamos, en este marco. Sin embargo, vamos a centrarnos, en los últimos años, y vamos a ir en retrospectiva, es decir, a partir del 2018. Y dentro de nuestra conversación, pelea, etcétera, decidimos que vamos a comenzar conversando acerca de, perdóneme mi inglés, éxito, Annihilation, Aniquilación, sí lo dije bien, Annihilation. Mira, cuando escuche esto el profesor Mike
Me va a colgar. Si es que nos escucha, Si es que no me Gilatión, escucha. Gilatión. nos tiene amenazado. Sí, un saludo para el profe Mike que quiere solo salir en el podcast, pero sí. nunca nos ha escuchado. Próximamente, Próximamente. No, ustedes lo van a escuchar. Oiga, entonces, quiero saber brevemente, en 30 segundos, experto, ¿de qué se trata Aniquilación? Bueno, Aniquilación es una película del mismo director de Ex Machina, que fue una gran película, Alex Garland. Buenísima. Ah, sí. Bueno, cae algo inexplicable desde el espacio, o no lo sabemos, en una zona geográfica específica de Estados Unidos. Entonces mandan expediciones. ¿Cayó en Estados Unidos, de verdad? Sí, aunque tú no lo creas, no cayó en Chile ni en Bolivia, no. Pero en una costa. Ah, en la costa. Sí, hay un faro, de hecho es muy icónico el faro. Y ahí pasan muchas cosas raras. ¿Vieron Stranger Things? No. Pasan muchas cosas raras y lo más raro que pasa es que las expediciones que mandan al lugar no vuelven. Entonces la película se centra principalmente en Natalie Portman y una nueva expedición después de muchas, y es cómo ellos se enfrentan a este viaje sin retorno, porque de alguna forma estas personas saben que no van a volver. Y de ahí yo creo que como película de ciencia ficción funciona muy bien, y como película existencialista también. Espérame ahí. ¿En qué punto o de qué forma trata el existencialismo? Yo creo Yo que... A ver, continúa, profesor. Pelén. No, aquí va a quedar la cagada. Oh. No, yo creo que el existencialismo trata respecto de la parte en la cual ellas ¿por qué están ahí? Yo creo que el objetivo de ellas no es precisamente aniquilarse o destruirse, precisamente como voy a la muerte. Dejemos claro que estas personas que van a la expedición lo hacen de forma voluntaria y no están de ninguna forma obligadas. Entonces, al saber que van a morir o que no van a volver, es una decisión propia. De la única que sabemos como en primera instancia de por qué está ahí es de Natalie Portman. ¿Por qué? Porque tiene la cuestión de que el único personaje que ha vuelto de ahí es su esposo. Claro, y la película de alguna forma nos muestra cuando va avanzando, porque tampoco ellos se habían muy enamorado y todo, pero por qué en primer lugar él decide ir a esta expedición. Y por qué Natalie Portman de alguna forma se da cuenta, o cuando se da cuenta realmente de por qué él decidió ir. Chicos, pero no me queda del todo claro cómo rescatamos de acá el rollo existencialista. Porque estas personas van a morir y de alguna forma se van a... Porque ellos saben que no van a volver. Se enfrentan a un montón de cuestionamientos entonces. Yo creo que los cuestionamientos ya pasaron. Yo creo que son personas tan depresivas, no sé si Natalie Portman lo es, pero hay personas tan ya destruidas que se quieren autodestruir un poco más. De hecho, hay una escena en la cual una le está contando la historia de otra persona de por qué ocupa las mangas largas. Y ella le dice que se cortaba. Entonces Natalie Portman le pregunta, ¿quería suicidarse? Y ella le dice no, solamente quería volver a sentir. Porque de alguna forma los depresivos se cortan no para morir, para sentir algo, porque ya no sienten nada y quieren sentir por último dolor. ¿Cachai? Entonces desde esa perspectiva, los 5 personajes ingresan a este domo para sentir, quizás, para volver a sentir. Por eso quizás de alguna forma en los momentos de peligro ellos de alguna forma renacen ese sentido de sobrevivencia. No sé si de esa forma lo vi yo. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso también, como dijo Remigio en alguna oportunidad con una de las conversaciones que tuvimos antes, es que es cómo enfrentan la muerte de las personas. Porque hay una que se va caminando entre medio y se convierte en árbol, y hay otra que lucha hasta la muerte, o lucha hasta el final para sobrevivir a un ataque de una bestia, ¿cachai? Entonces, ¿cómo tú te enfrentas o te arrepientes? Quizás, no sé qué más podría... Yo creo que el proceso de aniquilación se refiere al proceso de que yo frente a una crisis, porque todas están en una crisis, ¿qué es lo que yo tengo que sobrellevar o lo que yo tengo que traspasar o sobrevivir a la crisis? El que sobrevive a la crisis no es la persona que entra a la crisis, sino que se tiene que transformar. Yo creo que la cuestión de la aniquilación tiene que ver con yo así como estoy no voy a poder salir. Dentro del proceso de crisis, para salir airiosa o tengo que transformarme, y ahí inicia el proceso de aniquilación. Tengo que aniquilar
todo lo que, no sé si llamarlo lo negativo o los miedos o lo que se expresa justamente cuando uno está en ese momento de angustia, cuando uno sabe que no sabe qué hacer. Yo creo que la película no se trata precisamente de ir a la muerte, sino que de la transformación en relación a la destrucción, que sirve justamente para salir de una crisis. Quizás podríamos hacer una pequeña semejanza, quizás estoy equivocado o escapándome mucho del tema, pero lo que pasa con Watchmen, de destruir todo para que nazca algo nuevo. Porque el plan de Ozymandias era dejar la cagada en Estados Unidos para que la guerra se acabe. Y que nazca una sociedad más unificada. Yo creo que en ese caso el plan de Ozymandias es unificar respecto de un enemigo determinado. Yo creo que, claro, puede ser que para salir de una crisis, de una tensión, tienes que, de la única manera en que puedes unificar es sentirse que todos tengan el mismo miedo a un otro determinado. Es interesante, me llama la atención el cómo los personajes necesitan de algún modo este peligro extremo para volver a reencontrarse quizás con ello o con su existencia como tal. Esta película, Annihilation, del 2018, de Alex Galhar. Ciertamente es la primera que tocamos en este podcast. Podría agregar una cosa más. Yo creo que brevemente, por favor. Yo creo que es justamente salirse de sí mismo. Brevemente por los auspiciadores. Por favor. Yo creo que ¿Cómo eso, salirse de sí mismo? Salirse de sí mismo en el sentido de que cuando vas al domo o cuando ellas van al domo, no saben lo que les va a pasar. Están expuestas a lo desconocido, a lo que ellas no saben, ni siquiera se han relacionado en su vida. Por eso salirse de sí mismas. Interesante, ciertamente, pero debemos avanzar. Tenemos... No quiero. No, de hecho el final... el final. Lo ideal es que también, si usted no la ha visto... perdón, fue mi culpa. Si usted no la ha visto, puedan acercarse a su proveedor más cercano y la puedan ver. Chicos, en el 2017 tenemos dentro de nuestra selección al menos 2 películas de las cuales yo sé que una van a hablar caleta, así que me voy a ver en la necesidad de cortarle en algún minuto. Pero antes de eso me gustaría que pudiéramos al menos mencionar Ghost in the Shell, que es una película protagonizada en este caso por Scarlett Johansson y basada en la película original, que es de animación japonesa. Me da la sensación, como les pregunto su opinión, pero me da la sensación que la animación japonesa lleva una ventaja con respecto a Hollywood en el tratamiento del existencialismo. Creería. No sé si es que estaré en lo correcto o me estoy equivocando. Ustedes saben que veo más monos que películas. Yo creo que quizás, no sé si más existencialista, pero en los 80 se muchas películas de ciencia ficción. Y creo que la ciencia ficción es una gran excusa para tocar el existencialismo. No sé qué más quería agregar el profesor ahí. Es que yo creo que en cierta medida ellos toman la cuestión de la ciencia ficción, el anime, en general lo toman como una cuestión más de desesperanza. Yo creo que lo que hace Occidente o Hollywood, más que nada, es tomar como estos grandes peligros o estas grandes cosas que pasan a nivel planetario como una cuestión como la redención. Es como este peligro que va a llegar y que nosotros vamos a superarlo porque somos Estados Unidos. Pero yo creo que lo que pasa con la animación de ciencia ficción se refiere a la cuestión de que, pucha, incluso lo que pasa, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Akira, lo que pasa con... Sí. O lo que pasa en... no me acuerdo cómo se llama esta... A donde tenían que pelear con los ángeles, ¿cómo se llama? Evangelion, que es justamente esa cuestión de que incluso nosotros estamos tan desesperanzados o lo hemos hecho tanto mal que incluso los ángeles, que eran los sagrados, nos vienen a destruir. Y es una cuestión súper... Es una visión bien interesante. Súper poco
súper poco atingente, o no me imagino que ese objetivo tendría una película de Estados Unidos. Puede ser que tenga mucho que ver con la historia, porque Estados Unidos es un ganador en ese momento, Japón fue derrotado con la Segunda Guerra Mundial, Ajá. la desesperanza está ahí y de alguna forma desde la desesperanza nació la animación. Me- Y Estados Unidos Yo creo que sintieron demasiado, ganadores. no sé, yo creo que es demasiado apresurado decir eso. Yo creo que ahí podríamos hacer otro podcast un podcast de la animación. Sí, pero... se viene próximamente, ¿eh? Me Exacto. informan por interno. No choque con el micrófono, Oh, por favor, estoy profesor. entusiasmado. Al menos, debo tener... Yo soy malo para los nombres, lo reconozco, pero tengo en mi mente al menos unos 5 o 10 animes que comienzan con un conflicto existencial del personaje principal. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Después que se desarrolle una historia muy mala es otra cosa, pero una temática bien social, diría. Como en Your Name, como ¿qué hago en este cuerpo? Por ejemplo. Y es interesante porque aunque la temática es media amorosa fantástica, en Your Name se trata también este asunto. Sin embargo, yo voy a... que yoísta, pero vamos a hacer un release de Kraken, porque vamos a hablar a continuación de Blade Runner 2049, película que Peliculón. si ustedes hubiesen visto la tristeza porque no salió la mejor película, cuánto han hablado de ella, etcétera, 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 estarían igual de hastiados que este personaje. Sin embargo, necesito que por favor me comenten y saquémosle el rollo existencialista, pero sean ordenados, por favor. Yo se los pido. Escribamos un poco brevemente, como dijo el Brevemente. presidente. O Kramer, no sé quién está Tu en la presidencia. presidente. No sé. Mira, espérate. Es que nadie quiere hablar de Es que Blade Runner chistoso, ahora. Es que es chistoso porque se están mirando y es como empiezo tú, empiezo yo. Profesor, ¿de qué se trata Blade Runner? Tiene 30 segundos. Blade Runner 2049 se trata de lo siguiente. Tenemos el siguiente problema. Han pasado muchos años desde la primera Blade Runner y hay una posibilidad de que dentro de los que se llaman los repetidores, ¿cómo se llamaba? Los repetidores. Los replicantes. Los replicantes. Soy súper mal. Bueno, Blade Runner 2049 se trata de una carrera a caballos. Oye, pero yo quedé súper mal porque se supone que es la película favorita, estaba peleando con Coco. No, y porque todo, es una no se yo creo acuerdan que es de una qué se pregunta trata. muy amplia porque quizás podrías preguntarnos ¿por qué encontramos que Blade Runner 2049 tiene un toque existencialista? Porque el protagonista se pasa el menso rollo en toda la película. Sí, pues, ya que dejemos- Eso en Chile se llama ser rollero. Exactamente. No, lo que pasa es que el protagonista de Blade Runner 2049, independiente de la trama de la historia, porque él está haciendo una investigación. Y la investigación tiene que ver con que los androides tuvieron hijos. O no lo sabemos. Entonces, Kay, aparte de esa investigación, tiene un rollo, po. O una problemática para las personas que no están en Chile, el cual es que él piensa que es un humano, porque él empieza a tener recuerdos, po. Y los recuerdos no son propios, o son recuerdos muy vivos. No me acuerdo cuál era la diferencia, porque hay recuerdos que son implantados. Y él tiene un tipo de recuerdos muy diferente a otro. Y tiene esta compañera que es Joy, que es su amante, pero es una inteligencia artificial, que es un holograma, que es muy bonita, entre paréntesis. Y de alguna La forma... waifu del experto. Claro, la waifu para nuestro público otaku. Para que entiendan, somos un podcast inclusivo. Bueno, la cosa es que de alguna forma este personaje que es Joy alimenta esa incertidumbre que tiene Cape de si es un humano o no, si es un replicante, porque él tiene claro que es un replicante. Pero es el primer replicante nacido de otro replicante. Claro, porque la investigación tiene que ver con que es casi un milagro. Sí, el primer milagro y lo que lo hace humano, en Claro. cierta medida. No lo hace humano justamente Amar. tener
amar no Claro. lo hace humano angustiarse, lo hace humano en cierta medida tener la posibilidad o haber sido creado por otro replicante, o que sus padres hayan sido padres, en Sí. cierta medida. Que no haya sido fabricado en serie, en una Exactamente. fábrica X, en China, porque están todas las Yo creo fábricas. que el tratamiento que se da en relación a esa angustia, Hola iPhone, a yo eso sé que tú de- fabricas allá en China. Continúa. Oye, no le interrumpa porque se nos va a enojar, Ya, se ya, va disculpa, a ir, y se va a profesor. ir todo. No, Era un no. comentario odioso en realidad. Sí, Sí. de esos gratis que hice. Yo, Dígalo, por favor. yo eso creo fue que gratis. la principal característica y plus de la historia, del tratamiento de la existencia y no del sinsentido, sino como de la angustia o de la posibilidad de sentirse algo, el protagonista, es justamente la lentitud o la falta de acción que ocurre en toda la historia. Creo que justamente se centra en esas pausas, en esos silencios, En la reflexión. Po. en la reflexión, y que uno en el cine, bueno, vamos a ver, las personas que estuvimos en el cine, se notaba que estuvo hecho, Denis Villeneuve estuvo hecho esos silencios, esa representación, ese sonido estuvo hecho para que nosotros nos inmiscuyéramos en esa reflexión del protagonista, o en esa cuestión de, pucha, pensamos, pero a la vez necesitamos esa distancia, necesitamos que en un momento determinado el espectador esté consigo mismo, yo creo, en un momento determinado. Yo creo que juega muy bien con esa cuestión. ¿Quiere agregar algo? No, yo creo que el profesor lo dijo todo. Y respondiendo a esa pregunta de por qué Blade Runner 2049 tiene un toque existencialista, quedó más que claro. Más que nada el conflicto del protagonista y porque toda la película trata un poco de eso y de otras cosas. Casi al final también cómo llega a la solución o a la respuesta. A eso Ok. quería llegar. Y Ah, cómo perfecto. enfrenta la respuesta, porque ese también es un rollo que tiene el personaje Kane. Cómo enfrenta la verdad. Y no olvidemos que Y la enfrenta. y no olvidemos que en Blade Runner, ¿por qué lo hace humano? Porque el tipo tiene las emociones y los sentimientos más precarios del ser humano, que esa cuestión de sentirse confundido, de sentirse angustiado, de sentir dolor, Claro. de sentir que la pérdida también. Y como que no es en cierta medida un personaje que está logrando cosas como hoy voy a surgir y voy a ganarle a todos. Ah, no, pues Voy era a ser el héroe, personaje no voy un a ser el montón. héroe. Sí. Va a ser el héroe, ciertamente, pero no lo va a hacer en el sentido occidental. Me parece perfecto. Chicos, quiero hacerle una pregunta pasando al siguiente tema. Y antes de pasar a la siguiente película, esta es una... No está pauteado, pero yo creo que vamos a coincidir todos en la idea. ¿Será que la última temporada de Breaking Bad toca el asunto existencialista? Yo completamente. De hecho, el personaje de Walter está escondido, quiere salir, quiere dejar a su familia de alguna forma. Tiene muchos conflictos. Espera. Me llama la atención que esa serie tiene un final tan bueno precisamente porque casi nos metemos en la mente de Walter. Oye, pues, de alguna forma, yo creo que Walter tiene una evolución de personaje como nunca antes quizás la hemos visto, porque en un principio le teníamos lástima, ¿Correcto? después le tuvimos pena, después empatizamos con él, sentimos de alguna forma que traficando drogas le vaya muy bien y que gane mucha plata, y después lo odiamos, po. Y después lo odiamos de tal forma, porque cómo olvidar esa escena, no sé si contar spoiler o no, y hacia el final el weón estaba solo, po. Tenía que arrancar, perdió a su familia, perdió a todo el mundo que quería, y la única persona que lo entendía era su partner, con el tipo que cocinaba. Ajá. Y incluso con él tenía una distancia y tenía el riesgo de perderlo. Ujú. Entonces volvimos a sentir pena por él, po. Volvimos a Correcto. sentir lástima y volvimos a sentir esperanza con ese personaje. Y hacia el final, cuando nadie más lo quería y estaba siguiendo, toda la policía lo estaba buscando,
su último aliento lo da por Jesse, Correcto. su última esperanza, porque al final de todo lo trató como un hijo, a pesar de que le hizo mierda en la vida. ¿Cachai? Entonces Correcto. como que tenéis todo. Entonces yo creo que Breaking Bad, la última temporada, más que existencialista como personaje, que lo es, también nos trae unos conflictos a nosotros. Porque cómo podemos sentir tantas cosas con el mismo personaje a través de la serie. Sí, es una postura bien Y interesante. sin hablar de los otros personajes. No, absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Quería hacer ese pequeño break porque me pareció bastante tingente el tema que estamos tocando, y precisamente porque esta es una serie que tiene un alcance muy muy grande. Pero si se pelearon por saber quién empezaba a hablar de Blade Runner 2049, ahora con Arrival, o el arribo o la llegada, claramente vamos a tener una pausa más larga o se les van a pelear y comenzar a conversar de ella. Cuénteme, chicos, cómo sacamos el rollo existencialista de esta película. Yo creo que Tiempo récord de Qué manera de acercarse al micrófono. Y esta vez no chocó. Ya está bien. yo creo que el tiempo en Arrival. Yo creo que el principal punto de Arrival es la manera en la cual te coloca en la posibilidad o de pensar que nuestro cuerpo, miren, menso rollo, pero Yo te estoy nuestro escuchando. cuerpo nos ha constituido de tal manera que nuestra existencia pasa simplemente en relación a cómo nosotros somos conformados orgánicamente y o morfológicamente. Y para mí esa cuestión fue casi decirme a mí, oye, tú no sabes nada de lo que has leído, tú no sabes nada de tu vida, y hay una pregunta que es más fundamental de las todas que te has preguntado alguna vez. Yo creo que la Arrival no es precisamente el rollo de la protagonista, no es precisamente la existencia de la protagonista, aunque sí obviamente existe el existencialismo, pero yo creo que va en el sentido de cómo existe la posibilidad de que en cierta medida hemos sido hasta tal punto constituidos orgánicamente que nuestra existencia también pasa por cómo nosotros hemos sido constituidos orgánicamente. Yo creo que Remigio se refiere mucho al cuento en el que está basada la película. No sé si, porque de alguna forma explica un poco más Sí. de la morfología, de por qué los extraterrestres de alguna forma conciben la realidad, o entienden la realidad, o conciben el tiempo, porque están estructurados físicamente de una forma completamente diferente a lo que lo vemos nosotros. Y desde esa perspectiva es el tema de que nosotros entendemos, o si miramos al pasado o al futuro, en qué dirección la vemos. Sí. Y ese es el rollo existencialista, o uno de los rollos existencialistas en realidad, porque la película también tiene uno hacia el final. Que es Y la cuestión de la pérdida, claro. la cuestión del duelo. Claro, pero para aquellos que no han visto Arrival, experto, ¿me puede comentar en breves palabras cuál es la idea principal de la historia? Es que yo creo que contar de cuál es la idea principal de la película es spoiler. Ahora, si no quieren escuchar el siguiente spoiler que voy a dar, le pueden poner pausa y después poner play y van a escuchar igual el spoiler porque deberían... Claro, porque no van a ver la película. No, yo creo que el principal tema de la película es justamente el spoiler. El spoiler. No, pero escúchame, porque quizás es saber qué va a pasar, qué nos va a pasar, saber qué nos depara el futuro, no siquiera sé qué nos depara el futuro, conocer nuestra propia historia. Y si es que cuando uno conoce su propia historia de principio a fin hasta la muerte, uno quiere volver a vivirla, quiere tomar las mismas decisiones. Mira, levantó el dedo por primera vez el profesor. ¿Cómo olvidar a Mr. Nobody? Ah, también, pues. Viste, También no, tiene que ver mucho. Muy buena acotación, profesor. Te ganaste un yumbito. Qué regionalista mi comentario. Que se me cayó el carnet mi comentario. Yo voy a cuenta nomás, po. No, claro. Y creo que el gran
tópico y el gran tema de la película es ese, es la temporalidad, de cómo nosotros, o la cosmovisión del tiempo que tenemos. Y cómo también está muy de moda, o no sé, muy de moda, ¿por qué la gente quiere saber tanto del futuro? Tanto del destino de su vida, o por qué es un problema no saber del futuro. Sí, porque también la película plantea de que a raíz de las cosas que nos pasan y cómo somos construidos, podemos también tomar decisiones que de alguna forma nos van a llegar a lugares equivocados, nos van a llevar a lugares acertados. La película quizás plantea esa temática y eso es lo que lo hace, y es uno de los elementos que le hacen una gran película. Yo creo que también plantea otras temáticas y otras vertientes donde plantea la cuestión lingüística, el Claro. lenguaje, el tiempo, incluso partía la totalidad de cómo entendemos la historia, cómo nos entendemos nosotros como especie. Entonces como que en ese sentido como que es lo que justamente el experto dijo en un principio, es la ciencia ficción de sentido duro. Claro. Si es una película de ciencia ficción dura, tiene el tema, explica muy claramente las teorías. De hecho, en el cuento está basado en un cuento que se llama, ¿te acuerdas, Remigio, cómo se llama el cuento? No me recuerdo. Gracias por el aporte. Gracias por el apoyo. No sé, el experto. No, la historia de tu vida se llama. La historia de tu veras. vida, claro, de un chino. Esos chinos ustedes saben. Ya, Y claro, de alguna forma ahí se ahonda más en la ciencia. Tiene datos mucho más duros y explica la trayectoria incluso de la luz, la partícula cuando se refleja en de veras, en el agua, que también es una temática de aniquilación. Y también podría decir que también tiene que pasar a un filósofo que se llama Hegel. Oh. Hegel, sí, y el Sí. existencialismo. Pero no tiene nada que ver con el existencialismo, pero es Hegel. También ahí está dentro de Rival. Así que eso, Moisés, lo que podríamos hablar sin hablar 3 horas de Arrival. Porque es una de las temáticas Me parece fantástico. de por qué le hacen una gran película existencial y de ciencia ficción. Porque vamos casi por la mitad aproximadamente de nuestro listado. Pero quiero hacerle una pregunta más bien subjetiva. El que pueda, la conteste. ¿Qué esperamos de un espectador? ¿O qué intenta hacer una película que trata de este tipo de temáticas que el espectador sienta que... Me refiero, la idea es que se cuestione cosas, la idea simplemente es sentirse incómodo, porque me niego a la idea de que se hayan tropezado con el existencialismo, lo hayan puesto en una película y se venda. Al menos desde el punto de vista artístico, podemos decir la parte dura, las lucas, la producción. Claro, el tema que venda lo van a plantear, pero tomando en cuenta que el cine es el séptimo arte, ¿qué se espera del espectador? Yo creo que el objetivo de una película existencialista y de ciencia ficción es justamente que la trama o que la película el espectador se la lleve a la casa o se la lleve en su vida, porque puede ser que una película de ciencia ficción que no sea existencialista Ajá. puede ser muy buena, puede tratar del futuro y hay muchas películas así, pero en realidad cuando ya termina la película uno puede referirse, oh, qué buena estética tenía, qué buena fotografía, qué buenas actuaciones, pero en realidad si no te dejó preguntas o si no te dejó como, oye, hay algo que no me calzó en la película, pero no que no me calzó en relación a que hay algo que falta en el guión o falta en la trama, sino que hay algo que se preguntó la película pero no me lo dio entero. ¿Será algún acercamiento a la filosofía para la gente? Es que justamente por eso ese es el momento en el cual una película se hace existencialista. No creo que sea como existencialista el término, sino como trate de la existencia humana, como trate a nivel profundo la existencia humana. Me parece interesante porque yo siempre he defendido la idea de que si en este siglo parte del entretenimiento es el ver series y películas, se ha convertido también en un medio de comunicación de conceptos bastante complejos como el que estamos tratando hoy,
además de intentar acercar a la persona que está viendo, al espectador, al consumidor, a una realidad que quizá en sus realidades, valga la redundancia, no es muy común, creo que es la palabra. Bien, este era como el momento de reflexión, creo que el tema lo meritaba. Estoy de acuerdo, profesor, con su visión al respecto. Y si seguimos avanzando en nuestro listado, nos encontramos esta vez con La Purga. No La Pulga, La Purga. Y quiero pedirle a nuestro experto, por favor, que nos cuente un poco acerca de La Purga. Es una película que... Es una película. Gracias. Sí, que se proyectó en los cines y después salió un... No. Han salido como 4, ¿no? Sí, creo que va a salir la quinta. Yo creo que más allá de que la película sea buena o mala, La Purga plantea un dilema. Ajá. Y es que, bueno, un poco de resumen de qué trata. Cada 31 de octubre, o de noviembre, ¿cuándo es la día de la purga? Soy un pésimo... Mira, que si no nos estuvieras van a en ese escuchar mundo, te acordarías siempre. No. Ya cada Pero cierto... como no vivimos en ese mundo. Todos los años, en una fecha específica, las personas pueden cometer los delitos que ellos quieran. En un día completo. Sin consecuencias. Sin consecuencias legales. Penales. Claro, penales. Legales, penales. Y gracias a esa instancia que se determinó, los delitos han bajado. Y de alguna forma ese es el dilema que se plantea un poco en la película, o la idea de película, independiente como sea, si es entretenida, claro, exactamente. Es cómo reaccionamos nosotros los humanos frente a cuando no tenemos no tenemos responsabilidades, porque eso también lo vemos un poco en la temporada 1 de Westworld, en el cual de alguna forma en este juego Que entre paréntesis vamos a tomar clases de inglés por si acaso. sí, hola Mike. En el cual ellos entran a un lugar donde está lleno de robots y ellos pueden hacer con los robots lo que ellos quieran, matarlos, violarlos. Entonces, de alguna forma, ¿qué pasa con nosotros cuando no tenemos restricciones? Yo creo que también se juega en el sentido de la potencialidad que tiene el hombre de destrucción y la potencialidad que tiene el Estado o la sociedad de cohibir o de restringir esas cuestiones. Alguna vez Sigmund Freud, un psicoanalista bastante reconocido, Por favor. alguna vez Es el Sigmund público, Freud por favor. dijo Ese es de que afuera. Sí. aquí creo que son lacanianos, no son freudianos. Sigmund Freud dijo que la sociedad o la modernidad, o la sociedad moderna, basado en la cuestión racional y la cuestión de que con el conocimiento vamos a ser más felices, se basó principalmente en coaccionar nuestras pasiones. Y que el ser humano, en cierta medida, esas pasiones en un momento determinado tienen que expresarse o salir a la luz. Yo creo que la purga juega con eso. Aunque yo creo que la purga toma una temática determinada, existencial obviamente, la toma como idea, pero la ejecución es la que está al debe. Me parece un alcance interesante el suyo. Avanza el tiempo. Quizás no podemos desarrollar las películas como nos gustaría. Esto principalmente porque estamos intentando ordenar y no terminar con podcast de 3 horas. Y por eso es que vamos a avanzar. Y la siguiente película en la lista es Ex Machina. Nuevamente se repite el director, Alex Garland. Y esta es una película extraordinaria. Sí, yo Fue quiero decir un bastante poco, antes buena. que comente el conductor, Moisés, ¿qué nos podrías, o por qué tú piensas que Ex Machina es existencialista? Esto lo hacen porque la vi hace poquito, fue mi tarea para el podcast. ¿Fue una buena recomendación?
Sí, Hay fue un muy escrito en buena. narrametrajes.com sobre esta película. Fue muy buena. Sí, visítanos. Ya. www.narrametrajes.com. De Anihilación también hay uno. Anihilación De también. Blade Runner también hay uno. De Arrival hay Y 2. De somos Arrival hay somos dos. una página segura, ¿eh? Sí. HTTPS. Pueden confiar en nosotros. Puede confiar en nosotros. No En sé, Mark no sé si en Zuckerberg, el yo no sé. contenido, pero sí pueden confiar al menos en la página. Claro. Hay muchas temáticas interesantes en Ex Machina. De hecho, me llama muchísimo la atención el paralelismo que existe con el asunto de los buscadores actuales y cómo, a propósito de lo que ocurrió hace no mucho tiempo con Facebook, ¿verdad? Ah, Y sí. el armado de perfiles para poder entender más o menos cómo vota la gente. Sí, sí, diga. No hay que olvidar de que Facebook tiene parte de su negocio o parte de su dinero lo enfoca en trabajar o desarrollar la inteligencia artificial. Sí, correcto. Es correcto. Pero el paralelismo que intentamos hacer y que donde se funda originalmente la película es en la creación de una inteligencia artificial, diría yo, bastante inteligente. Lograron con crece Claro, sí. ¿cómo El llamarlo? concepto. El concepto, gracias. El asunto existencialista creo que pasa por el autoentendimiento y por el cómo el ser, cómo las personas adquieren un valor en función de la experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque voy a intentar no entrar en spoiler, pero tenemos a un protagonista con un perfil definido, muy dañado, Nerd. un nerd. Un Creo informático. que era informático. Sí, de hecho era informático y también tenía un podcast. El asunto es que el tipo dañado fue llevado para realizar el test de Turing a una inteligencia artificial. El test de Turing, para aquellos que no saben, es un test en donde se intenta que el interlocutor humano no descubra o no sea capaz de identificar si es que está tratando con una máquina o con un ser humano. Si no es capaz de identificar que su otro interlocutor es una máquina, claramente pasó el test y la inteligencia artificial está a otro nivel. Este tipo, que es bastante clever, es bastante inteligente, etcétera, tiene serios problemas existenciales propiamente tal, pero el rollo no pasa por él, sino pasa por el desarrollo de esta inteligencia y cómo se plantea frente a las necesidades humanas, y a través de eso logra su objetivo final. Y a mí me parece muy valioso que hayan tocado esta temática, que además es bastante contingente. Recuerdo que hace no mucho tiempo, no recuerdo la empresa, para ser bien sinceros, pero hubo un experimento con inteligencia artificial en donde dos máquinas comenzaron a Hablar su conversar propio idioma, sí, crearon un propio lenguaje. y vieron que nuestro idioma, el que le habíamos enseñado, era tan poco eficiente que empezaron a cortar palabras, a ser más eficientes y a evolucionar. Y sí, Arrival. También trata de eso. Sí, del lenguaje, sí. y este asunto es interesante porque a la larga es contingente, es algo que eventualmente, claro, en algún futuro podría ocurrir, porque ya tuvimos la experiencia de que dos computadores comenzaron a alejarse bastante. Entonces estos dos computadores lo apagaron, pero en la película no pudieron apagar al protagonista. De alguna forma esta película yo creo que es una de las más representativas de entre el tópico que estamos tocando de ciencia ficción con existencialismo, porque esta niña robot, que es la inteligencia artificial, Eva. ya, ella logra adquirir tantos aspectos y identifica de forma tan eficiente o eficaz, no eficiente yo creo, las características del ser humano, que la resolución del conflicto básicamente es volverse humana y manipular a otro. Sí, Es sin la duda. manipulación. Y manipula a este ser humano identificando sus falencias. La mentira. La mentira. Manipulación y mentira.
Y este tipo jamás se dio por enterado. Y fue tan de esta forma, actuó de forma tan humana, que incluso pudo pasar por encima de su creador también, que era la persona que de alguna forma controlaba el experimento. Sí, correcto. Entonces yo creo que justamente esta película toca estos aspectos de forma mucho más clara, creo yo. Porque es la ciencia ficción dura que hablamos, de que te plantea una temática de inteligencia artificial, de robótica y existencia humana. Sí, me parece que de algún modo trata de manera Bien muy equilibrada, clara claro. y equilibrada el asunto del autoconocimiento, que eso es muy valioso desde el punto de vista existencialismo porque, profesor, ¿va a meter la cuchara? Métala nomás. No, en este momento no. Lo estoy escuchando, es súper interesante lo que están hablando. Muchas gracias. Espero que nuestro profesor. espectador o nuestro escucha también encuentre interesante lo que estamos conversando. Lo esperamos. No, yo creo que no han llegado a este punto. El asunto pasa porque al final, ¿qué hace un humano ser humano? Y eso es una pregunta súper válida que se ha intentado responder y es una pregunta que se aborda claramente en Ex Machina y que pareciera que el computador lo entiende mejor que nosotros mismos. Chicos, la última de la lista, en el 2014, una película que fue bastante aplaudida. Y estamos hablando de Nolan. ¿Qué quiere que le diga? Interestelar. Interestelar. Ahí sí. O Interestelar. Interestelar. O Interestelar. Interestelar. Aquí hay un experto en Nolan. Sí, no sé quién es, creo que es el profesor. Oh. Yo sabía que el profesor veía las películas antes que de Ah, Nolan, claro. antes que la... Es que él vio Arrival y comprendió la temporalidad de forma diferente, por eso él ve las películas antes. Claro. Vi Infinity War y no lo veo. Oh. No espero mucho de ella en realidad. El rollo de ciencia ficción es muy fácil de sacarlo por el asunto del viaje espacial, etcétera, pero durante el viaje ocurren cosas muy importantes con los personajes y me gustaría que pudiéramos ahondar un poco en lo que les pasa a ellos y porque claramente se hacen cuestionamientos importantes acerca de ellos mismos. Yo podría hablar incluso del protagonista, que es uno de los primeros atisbos de... Porque como dijiste tú, estaba claro que la película es ciencia ficción. Y uno de los primeros atisbos de existencialismo es la decisión que tiene que tomar el protagonista frente a, de alguna forma, salvar o buscar una solución para salvar la raza humana o quedarse con su familia. Es una decisión que no sé si el profesor acepta eso como existencialismo. Yo no soy experto en existencialismo, pero ¿podría llegar a ser eso, profesor? Yo creo que encontramos el existencialismo un poco más allá. Yo creo que en un principio la historia se trata justamente, aparte de la decisión que tiene él de quedarse por último los últimos días con su familia o con los suyos, o la otra es darle la última esperanza a la raza humana. Sin embargo, también creo que se basa en relación a cómo uno genera distancias con los otros o lo que son los tuyos. Creo que uno de los momentos más emotivos de la película es cuando este protagonista ve que después de pasar muchos años, él ve los videos que le mandaron o que le manda su hijo creo que era. Sí, porque ella no quería aparecer en los videos. Claro, que la hija no quería aparecer en los videos, el hijo, pero en distintas etapas de la vida, porque habían pasado muchos años. Entonces él lo ve cuando, no sé, pues cuando tiene novia, cuando ya tiene familia. Entonces esa cuestión emotiva de ver el paso del tiempo y que al fin y al cabo como que el hijo aún tiene la esperanza, no sé si la esperanza, yo creo que yo creo que la impotencia en cierta medida de decirle, oye, no desaparecí, aún estoy acá, pero no te lo puedo decir y solamente puedo mirar tu sufrimiento o tu desesperanza en cierta medida,
Creo que es un momento súper existencialista en el sentido de que nosotros no estamos acostumbrados a tener esa oportunidad. No lo llamo oportunidad como Algo positivo. como algo positivo exactamente, sino como no estamos acostumbrados a ver al otro y ver al otro sin que se dé cuenta que nosotros estamos ahí. Creo que esa parte de la película es una cuestión muy, ¿cómo le decimos? Muy extrema. Yo creo que en esa parte de la crisis y de lo que hago y cómo puedo salvar la situación, que es lo que viene después, yo creo que es lo más existencialista dentro de la película, de lo que yo puedo recordar. Sí, yo, cuando tú estabas hablando de lo que decías de esa escena en particular, cuando él ve los videos y no puede comunicar que está vivo, de alguna forma esa secuencia de escenas me recuerda mucho o se asemeja mucho a un tipo de confesionario, donde las personas buscan un tipo de redención, que es el hijo de alguna forma, y cuando él no sabe si se está comunicando con el padre o no, de alguna forma lo ve simplemente para botar sus emociones. Y dentro de esa perspectiva es desesperanzador, pues es sumamente emotivo y también triste como de alguna forma es como esos espejos que se ve eso que se ve de un lado y para el otro no, que es como un espejo. El hijo también se hablaba a sí mismo. Ajá. Entonces esa es la parte existencialista muy buena, Remigio, no la había visto de esa forma. Y también hay otra cosa respecto a lo que se me ocurrió ahora. Cuando tú dices que él está hablando a una persona que ya lo más probable es que no esté. ¿Y qué pasa cuando nosotros le hablamos justamente a las personas que ya se fueron? O la misma cuestión religiosa, Claro. esa trascendencia que en realidad puede que no tenga el mismo lenguaje que nosotros y se nos escapa, pero al fin y al cabo tenemos esa cuestión de por la cuestión de los confesionarios me Sí. hizo como clic esa imagen. Porque al final con el confesionario, más allá que las personas piensen que están hablando con un ser superior, tiene que ver con que se están hablando a sí mismos y están sacando cosas que en privado ni siquiera con el mejor amigo podrían sacar. Y por eso toqué un poco el confesionario, porque se supone que es el momento más de ¿cómo se llama? De verdad que las personas se podrían enfrentar. Intimidad, quizá. Intimidad o de expresar la verdad, de su verdad, ¿cachai? Ajá. Eso es lo que, por eso esa escena es muy buena en ese sentido. Que me gustaría brevemente, porque es cierto que esta es como la escena icónica de esta película. O sea, hicieron hasta muchos memes al respecto. Es como olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? Pero hay una temática que a mí me parece tremendamente relevante y que es la catapulta para que todo esto de algún modo ocurra. Me recuerdo que uno de los científicos, el morenito, cuando se fueron a hacer una expedición a un planeta, estuvo solo por 5 años y algo, creo. Claro, sí. Y el asunto de la soledad es súper relevante en este tópico porque de algún modo te obliga a hablar contigo solamente. El preocupado dice que aprendió mucho, digamos, de lo que está viendo ahí en el universo, pero la temática de la soledad me parece súper trascendental en estos asuntos existenciales porque el tipo quedó solo, po. Por último, el náufrago quedó con Wilson, pero este tipo quedó solo. Pero quizás tuvo su Wilson. No lo sabemos porque no nos mostraron esa escena. No, claro que sí. Pero claro, Sí, quizás probablemente. en su momento también tuvo oportunidad de hablar una especie de verdad, no sé. Yo creo que quizás más allá de eso, que obviamente la película no se enfoca en cómo vivió su soledad, es cuando los encuentra nuevamente y ve que él está viejo y ellos están jóvenes. Es ver que el paso del tiempo. Igual no encuentro que hay un rollo tan existencialista. Quizás nosotros le podemos sacar un rollo más existencialista a más escenas de Interstellar, pero yo creo que la escena es esa la que hablamos, porque yo creo que la película tiene más de ciencia ficción que de otra cosa. Es que yo creo que el punto de la película es llevarte a
jugar con la cuestión del tiempo y colocarte en la posibilidad de cómo en realidad nosotros los seres humanos no tenemos esa posibilidad de ver al otro más viejo o que de que en realidad al otro lo vamos a tener que ver, seguir viendo a nuestra familia, pero Interestelar te juega con esa cuestión de aquello que se puede poner a distancia, pero una distancia tan extrema que pueden pasar años. Y yo sigo siendo el mismo, pero el otro ha pasado 5 años y no, para nosotros ha pasado mucho menos tiempo. Yo creo que en ese juego temporal se juega justamente una manifestación más existencialista. Pero bueno, ¿y el final? El final también tiene un montón que aportar. Pero sí estoy de acuerdo que le podríamos sacar bastante rollo existencialista, sin embargo, el tiempo se nos ha terminado. Yo pensé que iban a poner voces de tristeza o algo. La verdad, chicos, es que como les comentábamos al principio, el listado es enorme que quisiéramos compartir con ustedes, pero esto sería infinito. Quisimos mencionar estas porque son las más contingentes y las más nuevas dentro de nuestro listado, que debe tener al menos unas 50 películas aproximadamente. Me gustaría hacer alguna mención especial a Neon Genesis Evangelion, que es importante en este tópico. Creo que también es una serie que trata este asunto de forma continua en su trama. Profesor, ¿quería decir algo? No, que yo lo había mencionado en un momento determinado. Sí, Evangelion. la mencionó, pero yo la estoy mencionando no porque me gusta, es bueno. Es que 2 veces, pues, está bien. Sí, más triste que Hay Shinji. hay muchas que quedaron en El tintero, sí. De hecho, yo me acordé de Moon. Yo también me acordé de Moon. Qué buena película. Qué buena película. La naranja mecánica puede ser. El hombre en la tierra. Oh, el hombre de la tierra. Esa es muy buena. Hijos del hombre. Hijo del hombre de Cuarón. Bueno, la verdad es que nos gustaría poder compartir más. Están las de Terminator. Y están las clásicas también. 2001 Odisea del espacio. Claro. Blade Runner. La 1. La Stalker. ¿Cómo olvidar el Día de la Independencia? Matrix. Matrix, sí. Ahí, claro, ahí hay un temón. Quizás podríamos hacer un segundo capítulo más adelante Con la otra. con las otras películas. Seleccionamos un par de películas. Sí, y las comentamos. Claro, Chicos, más temprano. ¿alguna palabra de despedida? Sí, creo que fue como bastante reflexiva. Pero es por el tema. Yo creo que me fascina la cuestión de que frente a escuchar interpretaciones de películas que yo no había tomado, como que me hace como pensar en cosas distintas. Y es muy enriquecedor en realidad. Es muy enriquecedor. Y sobre todo que creo que estuvo muy bueno tomar ciencia ficción y existencia. Próximamente hablaremos de existencialismo con las películas de Adam Sandler. Vamos a hacer un especial de Adam Se viene el especial de Adam Sandler. ¿Alguna palabra para finalizar de despedida, experto? No. No me quiero ir. No, lo que pasa Qué es que encontré muy bueno el tópico. Quizás podríamos haber ampliado un poco más el tema del existencialismo en el género de ciencia ficción, porque también hay mucho existencialismo en otros géneros. Pero, Claro. o sea, el punto que quiero llegar es que la ciencia ficción se presta mucho para eso. Es el género que no aterriza y quizás el que tiene más popularidad actualmente, en el sentido que tiene las herramientas necesarias para mostrarnos mundos nuevos y mostrarnos temas profundos. Porque como dijo Remigio en algún momento, los espectadores se espera que se lleven la película para la casa. Y es el género que lo puede hacer. Se me ocurría rápidamente, le doy al tiro la palabra, se me ocurría la película de James Cameron, el Avatar. Ah, ya sé. También toca este tópico desde una manera bien feliz, se podría decir, bien feliz. Pero O sea, que yo quizás colorida más que feliz. Porque, claro, bien colorida. sí. Pero también es bien interesante el uso de los avatares, etcétera. Profesor.
Algo, siguiendo con la felicidad, melancolía, También, pues, ciencia ficción y existencialismo. el ícono de ciencia ficción y existencialismo. Sí, es verdad eso. Qué terrible. ¿Cómo, Qué bonita la cómo se película. espera la muerte? Exacto. La muerte inminente. Claramente el listado Ese viene en el es 2. enorme. Sí, posiblemente. Porque Donnie vamos a hacer Darko- el 2. Otra. Donnie Darko. Bueno, Podríamos estar mucho rato. sí. De hecho, Habrá un capítulo 2 más adelante. sí, posiblemente. Para el tercer aniversario de... O para el quinto, no sé. Próximamente, Duodécimo, no sé, algún no. día. Algún día, sí. Quizá- Hacemos una saga. Quizás seamos más. Oye, qué Integrantes. buena idea hacer una saga. Y después pensamos en los animes. Oh. Se viene el especial podcast de anime. ¿Series? Se viene. Sí. No, pero es que ¿Cierto, hablar conductor? hablar de anime es muy amplio. No, pues sí, de hecho Hay que yo tengo sacar todo planeado. tópicos. No. Experto planea. Voy a empezar con una música Chicos, muy kawaii. De algún modo queremos tocar estos tópicos porque así como los desarrolladores, eso es de videojuegos, se nota que juego harto también, pero así como los realizadores, queríamos compartir con ustedes una temática que posiblemente no es muy tratada. Pocas veces he escuchado hablar abiertamente del existencialismo. No es que no vayan a escuchar una gran cantidad de personas, pero sí nos gusta poder compartir esto y que puedan también caminar hacia la reflexión. Y por cierto, que puedan ver alguna de las películas si es que no la han visto, de las que hemos mencionado acá. Chicos, entonces ha llegado el momento, es la hora de decir adiós. Despídase, profesor, por favor. Chao nomás. Despídase, experto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. No, fue una bonita La conversación y pregunta espero es, que ¿el continúe. experto es una máquina? Por eso siempre saluda y se Oh, despide soy una en serie, en inteligencia serie. artificial. Yo diría que el profesor es una inteligencia artificial, Oh, sin sí. emociones. Es una emoción Yo me artificial. emociono. Tiene emociones artificiales. No, eso, muchas Emociones gracias programadas. y disfruté mucho la conversación. Y como dijo Remigio, yo acá rescato mucho eso de que de pronto hay cosas que ustedes conversaron y no la había visto desde esa perspectiva y fue muy bonito eso. Les invitamos a ustedes, chicos, a que puedan seguir visitándonos en www.https. Hacemos No, de hecho pueden ingresar Recalco. desde Google, Desde incluso ponen Google. narrametrajes y ya estamos claramente. Visiten nuestra página, pueden encontrar algo que les pueda interesar y les invitamos a que también puedan reflexionar acerca de estos tópicos. Si tienen algo interesante, ingresen a los comentarios escritos de las películas en ahí. Puede ser el primero en narrametraje.com comentar. ¿eh? y puede ser el primero en comentar. No, si tenemos algunos comentarios, pero Sí, en están algunas por ahí. películas, en algunos posts, digo. Entonces, chicos, les invitamos también a que puedan sacarle el rollo, conversarlo con sus amigos, escribirnos, mandándonos correo electrónico, claro el WhatsApp, concepto de rollo. etcétera. De rollo quedó clarísimo. Y los dejamos invitados entonces para una próxima edición de Podcametrajes, una división ejecutiva de narrametrajes y del CEO, Professor, The Professor, como La Casa de Papel, que está de moda. Oh, qué buena serie. Ya, no, Ya, por favor. corten, por favor. Le va a hacer velita a los españoles acá, profesor. Sí, pues está Merlí, Merlí, la casa de papel. Merlí, La Casa de Papel, etcétera, etcétera. Bien, chicos, nos vemos entonces hasta Ana una de próxima Armas. entrega. Adiós, Adiós. Adiós. profesor. Con más cariño diga adiós, por favor. Adiós. ¿Qué fue eso? No lo sé. Nos vemos.